Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar nuestra tarea académica número 1 del curso Psicología Cultural a cargo del profesor Eric Frank Osorio Yaja. Integrantes del grupo, quien les habla, González Pérez Lisset Elizabeth, mi compañero Cabrera Murillo Aldair Ángelo, López Guamaní Claudia Nancy y Rupay Yeriguamán Dayana Lisbeth. Continuando con la información, tenemos como título Análisis psicológico de embarazo precoz en la zona rural de la selva peruana. Vamos a mostrar parte de una introducción para poder conocer este análisis. Bien. Como introducción tenemos que conocer que nuestra población seleccionada son las adolescentes de 12 a 15 años de edad que llevan un embarazo precoz en la región rural de la selva. Si bien es cierto, se conoce que el embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni el cuerpo ni su mente de estas adolescentes están preparados para ello. Este problema se da entre la adolescencia inicial o la pubertad y comienzo de la edad fértil y en el final de la adolescencia. La mayoría de estos embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. Por otro lado, según las investigaciones y estudios, nos indican que durante los últimos 5 años, más de 273.000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, producto de violencia física, de violencia simbólica, psicológica y económica. El riesgo de morir por causas relacionadas al parto y al posparto se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. Esto teniendo como una consecuencia un alto impacto psicológico que va a desarrollar trastornos a futuro. Para poder conocer las causas, hemos seleccionado los puntos. Como primer punto tenemos las relaciones sexuales sin consentimiento, que vendrían a ser las violaciones, que muchas veces se da esto dentro de la casa, ¿no? De familiares cercanos o de personas ajenas a la familia, pero que están dentro del círculo, ¿no? También tenemos como otro punto las relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos. Muchos de ellos aún desconocen de cuáles son los métodos anticonceptivos y terminan pues teniendo o llegando a tener un embarazo precoz. En el caso de otros adolescentes, pues sí conocen, pero lo usan de manera errónea. Un mal uso de preservativo, de repente un mal uso de las pastillas anticonceptivas, también traen como consecuencia el embarazo precoz. Otro punto también que tenemos es el matrimonio adolescente y el rol tradicional que aún en algunas sociedades existe y son asignadas a las mujeres. Si bien es cierto, no solamente en la región selva, también en las otras regiones del Perú, aún se da esto a cambio de repente dan, ¿no? De repente a sus hijas en matrimonio, muchas familias a cambio de terrenos, de chacras o de algún bien. Y bueno, pues como consecuencia tendríamos también, ¿no? El embarazo precoz. Otra de las causas es la poca orientación de educación sexual. De por sí, la educación ya es precaria en algunas poblaciones rurales, no solamente de la selva, ¿no? de otras regiones también. Más aún, la orientación de educación sexual es más precaria porque hay familias que se niegan a escuchar porque tienen prejuicios, ¿no? Y al no tener esta educación o al no recibir información, pues conlleva también a que adolescentes caigan en un embarazo precoz. Por último, tenemos un punto importante también de mencionar, el maltrato físico y psicológico que llevan estas adolescentes dentro de casa, muchas veces también influyen a que ellas buscan de repente refugio, tranquilidad o amor en personas mayores, no solamente en personas mayores, ¿no? También de otras edades, pero como consecuencia también trae un embarazo precoz. Mi compañera estaría siguiendo con las consecuencias que traen todas estas causas mencionadas. Gracias. Bueno, continuando con las consecuencias, que son las causas de que vienen a ser, como por ejemplo en algunas comunidades rurales,
con fuertes tradiciones religiosas, las normas culturales pueden enfatizar la importancia de la abstinencia sexual antes del matrimonio, lo cual puede influir en las decisiones de los adolescentes, como también el uso de anticonceptivos. Aquí podemos ver lo que es el fracaso de las funciones de la adolescencia, como también vemos el fracaso en las continuaciones de sus estudios en su preparación para la vida adulta, ya que muchos adolescentes a temprana edad vienen a tener el embarazo, y cosa que se embarazan a los 13, 12, ya no pueden continuar sus estudios, se quedan, por ejemplo, en la mitad, en secundaria, tercero, cuarto, muchos adolescentes. También tenemos lo que es el fracaso para constituir una familia estable, por lo general matricéntricas y monoparentales. Como también tenemos el fracaso para sostener a sí mismas dependiendo de su familia o del bienestar social, ya que en las comunidades rurales más alejadas a veces tienen que estar dependiendo del papá o de la mamá, ya que a veces los padres no se hacen cargo de los hijos que han tenido. Entonces tienen que hacerse cargo la familia más que nada del adolescente. Continuamos con los cuidados preventivos. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cuidados preventivos. En primer lugar tenemos lo que es promover una educación sexual integral en las escuelas y en las comunidades, ¿no? Tiene que ver el uso correcto de los anticonceptivos, preservativos, un poco de educación sexual y todo ello, ¿no? Como segundo tenemos lo que es suministrar de manera gratuita todos los métodos anticonceptivos que sean modernos para poder garantizar la distribución del anticonceptivo oral de emergencia. Así también tenemos lo que es elaborar y aprobar normas técnicas de salud para la atención integral diferenciada para las niñas en estado de embarazo, producto ya sea de una violación sexual o acorde a los estándares internacionales de los derechos humanos. Así también tenemos que brindar programas de apoyo psicológico, emocional, educativo y también de desarrollo personal para estas adolescentes, ¿no? Que muchas veces quedan embarazadas a una edad muy temprana, y lo que le queremos incluir son actividades extracurriculares, en donde estén en ambientes seguros, donde se puedan desplayar, donde se puedan abrirse emocionalmente, puedan sentirse escuchadas, y también donde puedan divertirse y poder aprender. Así también como para que puedan tener oportunidades laborales, ¿no? En un futuro, que puedan adquirir algún empleo. Así también tenemos lo que es promover los controles prenatales. Muchas de ellas no reciben esta atención, ya sea porque viven en zonas muy alejadas y se les hace muy difícil, ¿no? El transporte, el traslado. Entonces, esto pone en riesgo mucho a la madre y al niño. Y bueno, se le facilita poder llegar a ellas de una manera más efectiva y más rápida, ¿no? Para poder evitar este daño. A continuación le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, docente. A continuación, nuestro mensaje reflexivo. El embarazo precoz en la zona rural de la selva peruana es una realidad que impacta fuertemente en nuestras adolescentes y, por ende, a sus futuros hijos. También se ve afectada la comunidad y el país entero. Por esto es importante que la sociedad asuma responsabilidad en la prevención, brindando apoyo, oportunidades, empoderamiento a las jóvenes que han sufrido este problema.
Asimismo, el Estado está en la obligación de buscar estrategias y llevarlas a los centros educativos, que es ahí donde las adolescentes aprenderán sobre una sexualidad responsable. Por esto, los líderes, la sociedad, la familia en general, debemos asumir un compromiso de protección, empatía hacia estas niñas que han sufrido este tipo de problema. Así lograremos que ellas se desarrollen, que busquen sus sueños y puedan cumplir con sus objetivos, y en lo posterior asumir una responsabilidad ante la sexualidad, ejerciendo su rol maternal y en bienestar de ellas mismas, de la familia, de la sociedad y de todos los ciudadanos de a pie. Gracias por su atención.